El aroma del café recién molido y las tortillas calientes llenaba la cocina de la casa en la colonia Roma Norte, mientras Diego Hernández revisaba los documentos de su consultoría arquitectónica. Era una mañana típica de octubre en Ciudad de México, con el aire fresco que anunciaba la proximidad del Día de Muertos. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas coloniales, iluminando los azulejos de Talavera que él mismo había elegido durante la renovación de la casa. Paloma, su esposa de 12 años, tarareaba una canción de Agustín Lara mientras preparaba el desayuno. Sus movimientos eran gráciles, como siempre, y su cabello negro recogido en una trenza dejaba ver los aretes de plata que él le había regalado en su último aniversario. Era la imagen perfecta de la tranquilidad doméstica que tanto valoraba, después de las intensas jornadas diseñando proyectos para el gobierno capitalino. ¿Más café, mi amor?, le preguntó Paloma, acercándose con la cafetera de barro que habían comprado en un viaje a Oaxaca. «Por favor», respondió Diego sin levantar la vista de los planos del nuevo centro cultural que estaba diseñando cerca del Zócalo. «Tengo junta con los del INBA a las 10». Paloma sirvió el café con la precisión de quien ha perfeccionado cada gesto a lo largo de los años. Era profesora de primaria en una escuela pública de Coyoacán, y su paciencia infinita con los niños se extendía a cada aspecto de su vida. Diego la admiraba por esa cualidad, especialmente porque él, siendo arquitecto, tendía a ser más impulsivo y perfeccionista. El teléfono de Paloma vibró sobre la mesa de la cocina. Era un iPhone relativamente nuevo, muy diferente al modelo básico que había usado durante años. Diego recordaba que se lo había regalado por su cumpleaños número 35, apenas 3 meses atrás, después de que ella insistiera en que necesitaba uno mejor para comunicarse con los padres de sus alumnos. «Disculpa, amor, tengo que contestar», dijo Paloma, tomando el teléfono y alejándose hacia el pequeño jardín interior de la casa, donde crecían bugambilias y un limonero, que daba frutos durante todo el año. Diego continuó revisando sus documentos, pero algo en el tono de voz de su esposa captó su atención. Había una suavidad diferente, una calidez que no reconocía completamente. Se acercó discretamente a la ventana que daba al jardín, fingiendo buscar algo en el librero que estaba junto a ella. «No, Roberto, no puedes decir esas cosas», escuchó susurrar a Paloma, con una risa nerviosa que hizo que se le erizara la piel. «Ya sabes que la situación es complicada». Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Roberto? ¿Quién era Roberto? En todos sus años de matrimonio, Paloma nunca había mencionado a ningún Roberto. Sus círculos sociales eran relativamente pequeños y compartidos. Los compañeros maestros de ella, los colegas arquitectos de él, las familias de ambos que se habían integrado perfectamente desde la boda. «Roberto, por favor, entiende que no es el momento adecuado», continuó Paloma, caminando hacia la fuente pequeña que habían instalado junto al limonero. «Diego está aquí y...» El corazón de Diego se aceleró. Ella estaba hablando de él, con ese desconocido Roberto. ¿Por qué tendría que importarle a un extraño si él estaba en casa o no? Las posibilidades más terribles comenzaron a danzar en su mente como alebrijes macabros. «No digas eso. Sabes que te quiero, pero...» Paloma hizo una pausa larga, y Diego pudo ver desde la ventana cómo se llevaba la mano libre al corazón. Un gesto que ella hacía cuando estaba nerviosa o emocionada. «Está bien, nos vemos el viernes en Xochimilco, pero tiene que ser discreto». Diego se alejó de la ventana, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. Los colores vibrantes de la cocina, los rojos intensos, los amarillos brillantes, los verdes profundos que tanto amaba de la decoración mexicana, de repente le parecían agresivos, casi violentos. Se sentó pesadamente en una de las sillas de madera maciza que habían comprado en San Ángel. ¿Xochimilco? ¿Por qué Paloma? ¿Estaría planeando encontrarse con alguien llamado Roberto en Xochimilco? Ese lugar tenía un significado especial para ellos como pareja. Habían tenido su primera cita seria navegando por los canales entre las chinampas, rodeados de mariachis y vendedores de flores. Era donde él le había propuesto matrimonio, en una trajinera decorada con cempasúchil y papel picado, mientras un grupo de músicos tocaba La Llorona. «Ya terminé, mi amor», anunció Paloma al regresar a la cocina, guardando el teléfono en el bolsillo de su delantal bordado con flores. Su rostro se veía ligeramente sonrojado y evitaba hacer contacto visual directo con Diego.
¿Era algo importante del trabajo? ¿Qué? Diego tardó un momento en procesar la pregunta. Ah, sí, del trabajo. Siempre es algo del trabajo. Paloma se acercó y le dio un beso en la mejilla, como hacía todas las mañanas desde hacía 12 años. Pero esta vez, Diego notó algo diferente. Había un perfume sutil que no reconocía. Algo floral pero más sofisticado que el agua de rosas que ella usualmente se aplicaba. También notó que tenía las uñas recién pintadas de un color coral vibrante, muy diferente al rosa pálido que prefería habitualmente. ¿Tienes algún plan especial para el viernes?, preguntó Diego, tratando de sonar casual mientras cortaba un pedazo de pan dulce de la panadería del barrio. ¿El viernes? Paloma fingió pensar, llevándose el dedo índice a los labios. No creo. ¿Por qué? ¿Quieres que hagamos algo especial? La mentira fue tan directa y natural que Diego sintió un dolor físico en el pecho. En 12 años de matrimonio, Paloma nunca le había mentido abiertamente, al menos no que él supiera. Pequeñas omisiones tal vez, como todos los matrimonios, pero nunca una mentira tan clara y deliberada. Solo preguntaba. Respondió, observando cómo ella evitaba su mirada mientras limpiaba meticulosamente la mesa ya limpia. Pensé que podríamos ir a ver a tu mamá en Tlalpan. Hace tiempo que no la visitamos. Sí, claro, podríamos hacer eso, murmuró Paloma, pero su tono carecía de la calidez usual que mostraba cuando hablaban de su madre, una mujer viuda que vivía sola y que siempre recibía a Diego como al hijo que nunca tuvo. Diego terminó su desayuno en silencio, observando a su esposa con ojos completamente nuevos. Los pequeños cambios que había notado en las últimas semanas de repente cobraron un significado diferente. Las salidas extra para juntas de maestros, el nuevo cuidado en su arreglo personal, las conversaciones telefónicas que terminaba abruptamente cuando él entraba a la habitación, la forma en que había comenzado a cargar su teléfono en el baño en lugar de la mesita de noche. Cuando se levantó para irse al trabajo, Paloma lo acompañó hasta la puerta como siempre. Le arregló la corbata y le dio otro beso, esta vez en los labios. Era un beso familiar, cariñoso, pero Diego no pudo evitar preguntarse si esos mismos labios habían pronunciado palabras de amor para alguien más. Te amo, mi vida, le dijo Paloma, usando la frase que habían intercambiado miles de veces. Y yo a ti, respondió automáticamente, pero las palabras se sintieron extrañas en su boca, como si estuviera hablando en un idioma que estaba empezando a olvidar. Mientras caminaba hacia su automóvil, un Jetta blanco estacionado bajo el fresno, que daba sombra a su casa, Diego se dio cuenta de que ya no estaba seguro de conocer a la mujer con la que había compartido más de una década de su vida. El nombre Roberto resonaba en sus oídos como una campana de alarma, y la imagen de Paloma riéndose suavemente durante esa llamada telefónica se había grabado en su memoria con una claridad dolorosa. El trayecto hacia su oficina en Polanco se sintió interminable, a pesar del tráfico relativamente ligero de esa mañana. Diego puso música de Café Tacuba, esperando que los ritmos familiares lo calmaran, pero ni siquiera las canciones que normalmente disfrutaba lograron distraerlo de la pregunta que daba vueltas en su cabeza. ¿Quién era Roberto? ¿Y qué significaba para su esposa? Los siguientes días se convirtieron en una tortura silenciosa para Diego. Cada gesto de Paloma, cada palabra, cada sonrisa se había transformado en un enigma que necesitaba descifrar. Su oficina en Polanco, normalmente un refugio de creatividad donde podía perderse en planos y proyecciones arquitectónicas, se había convertido en un lugar donde su mente divagaba constantemente hacia su esposa y el misterioso Roberto. Arquitecto, Hernández, ¿está todo bien?, le preguntó su asistente, Carmen, una mujer de mediana edad que llevaba trabajando con él desde que abrió su consultoría. Ha estado muy distraído estos días. Diego levantó la vista de los planos del centro cultural que tenía extendidos sobre su mesa de dibujo. Llevaba 2 horas viendo las mismas líneas sin realmente procesar la información. El proyecto era importante, una colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes que podría consolidar su reputación como uno de los arquitectos más prometedores de la capital, pero no lograba concentrarse. Solo son cosas personales, Carmen, nada de qué preocuparse. Mintió, regresando su atención a los documentos. Pero era inútil.
Las medidas y especificaciones técnicas se difuminaban ante la imagen de Paloma susurrando al teléfono con esa voz que nunca había escuchado antes. Esa tarde, decidió hacer algo que nunca pensó que haría: revisar discretamente las actividades de su esposa. No era espionaje, se decía a sí mismo, sino una investigación necesaria para proteger su matrimonio. Si había algún malentendido, era mejor aclararlo pronto antes de que se convirtiera en algo más serio. Comenzó con pequeñas observaciones. Paloma había desarrollado el hábito de ducharse inmediatamente después de llegar del trabajo, algo que no hacía antes. Siempre había sido una persona limpia y ordenada, pero esta nueva rutina parecía más urgente, como si necesitara lavarse algo más que el polvo del día. También notó que su ropa había cambiado sutilmente. Las blusas conservadoras que usaba para dar clases habían sido reemplazadas por otras con escotes más favorecedores, y había comenzado a usar maquillaje con más frecuencia. El miércoles por la noche, mientras Paloma calificaba exámenes en la mesa del comedor, Diego fingió leer una revista de arquitectura en la sala. Desde su posición podía observar cómo ella checaba constantemente su teléfono, y cada vez que lo hacía, una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Era la misma sonrisa que solía dedicarle a él durante los primeros años de su matrimonio, cuando recibía sus mensajes de texto durante el día. ¿Muchos exámenes que revisar?, preguntó Diego acercándose con 2 tazas de té de manzanilla, una tradición nocturna que habían mantenido durante años. Los de siempre, respondió Paloma, guardando rápidamente el teléfono boca abajo. Ya sabes cómo son los niños de 5º grado, siempre encuentran formas creativas de responder incorrectamente. Diego se sentó a su lado y observó los exámenes. Eran de ciencias naturales, llenos de dibujos infantiles de plantas y animales. En circunstancias normales, habrían reído juntos de las respuestas más divertidas, como cuando un niño había dibujado un dinosaurio para explicar la cadena alimentaria. Pero ahora, cada interacción se sentía forzada, como si ambos estuvieran actuando en una obra de teatro que ya no recordaban bien. «Oye, Paloma», dijo Diego, tratando de sonar casual. «¿Te acuerdas de nuestros amigos de la universidad? Me topé con algunos nombres en Facebook y me puse nostálgico». Paloma levantó la vista, alerta. «¿Qué nombres?» «No sé, Roberto Medina, por ejemplo. ¿Te acuerdas de él?» La reacción fue inmediata pero sutil. Paloma se tensó ligeramente y sus mejillas se colorearon apenas perceptiblemente. «¿Roberto Medina?» «No, no me suena. ¿Estudiaba arquitectura?» «No estoy seguro», mintió Diego. «Tal vez estoy confundiendo nombres». «Probablemente», murmuró Paloma, regresando su atención a los exámenes con una concentración que parecía forzada. El jueves, Diego decidió tomar medidas más directas. Llegó temprano a casa, aprovechando que había cancelado una junta de 1700 último minuto. El Jetta estaba estacionado frente a la casa, pero las luces estaban apagadas. Entró silenciosamente, esperando encontrar a Paloma preparando la cena como siempre, pero la casa estaba vacía. Revisó su teléfono y no tenía mensajes de ella explicando dónde estaba. Eso era inusual. Paloma siempre le avisaba si iba a llegar tarde o si tenía planes inesperados. Era una cortesía básica que habían mantenido desde los primeros meses de matrimonio. Se dirigió al dormitorio y notó que el armario de Paloma estaba ligeramente desordenado, como si hubiera cambiado de ropa rápidamente. Sobre la cama estaba el uniforme que usaba para dar clases, una falda azul marino y una blusa blanca. Pero faltaba el vestido rojo que le había regalado el año pasado, uno que ella reservaba para ocasiones especiales. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Paloma se habría cambiado el uniforme de trabajo por un vestido elegante sin decirle nada? ¿Y dónde estaba ahora? Esperó en la sala, fingiendo leer mientras checaba la hora cada pocos minutos. A las 7:30, escuchó las llaves en la puerta. Paloma entró con una sonrisa radiante que se desvaneció ligeramente al verlo. ¡Qué sorpresa! No esperaba encontrarte en casa tan temprano, dijo, colgando su bolsa en el perchero junto a la entrada. Se canceló una junta, explicó Diego, notando que efectivamente llevaba el vestido rojo y que su maquillaje estaba recién retocado. ¿Tuviste algún evento en la escuela? Sí, una junta con padres de familia, respondió rápidamente. Algunos papás querían hablar sobre el festival de Día de Muertos que estamos organizando.
Diego asintió, pero conocía bien la escuela donde trabajaba. Paloma. Las juntas con padres de familia se realizaban en salones sencillos donde un vestido elegante habría sido completamente inapropiado. Además, ella siempre le contaba con detalles sobre estos eventos, especialmente porque a menudo eran estresantes o divertidos. ¿Cómo estuvo?, preguntó, observando su reacción. Bien, ya sabes cómo son estas cosas. Mucho drama por pequeñeces, respondió Paloma, dirigiéndose hacia la cocina. ¿Qué te parece si pedimos comida china? Estoy demasiado cansada para cocinar. Era otra señal de alarma. Paloma rara vez sugería pedir comida a domicilio. Le gustaba cocinar y encontraba relajante preparar la cena después del trabajo. Era uno de los rituales que más disfrutaba de su rutina diaria. Esa noche, mientras cenaban chop suey y rollitos primavera en un silencio incómodo, Diego decidió hacer una prueba más directa. Me encontré con tu prima Sandra en el supermercado. Mintió. Me preguntó por ti. Dice que hace tiempo que no saben nada de ustedes. Paloma casi se atraganta con el té. Sandra era su prima favorita, con quien hablaba al menos una vez por semana por teléfono. Si realmente se hubiera encontrado con ella, habría sido imposible que no mencionara a Paloma. ¿Ah, sí? Qué raro. Hablé con ella. Bueno, hace poco. Tartamudeó Paloma. ¿Qué más te dijo? Nada especial, solo que la llamaras pronto. Diego estudió su rostro, viendo cómo trataba de procesar si la mentira podría exponerla de alguna manera. El viernes llegó cargado de tensión. Diego había decidido que ese sería el día de la verdad. Sabía que Paloma tenía planeado encontrarse con Roberto en Xochimilco y había tomado la decisión de seguirla. No se sentía orgulloso de recurrir a esas tácticas, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Le dijo a Carmen que tenía que hacer trabajo de campo para el proyecto del centro cultural y salió de la oficina temprano. Se estacionó a una cuadra de la escuela de Paloma y esperó. A las 3:30, la vio salir del edificio, pero en lugar de dirigirse hacia la parada del autobús como siempre, caminó hacia una cafetería cercana. Diego esperó 10 minutos y luego se acercó cautelosamente. A través de la ventana, pudo ver a Paloma sentada en una mesa del fondo, hablando animadamente con un hombre que no reconocía. Era alto, de complexión atlética, con cabello castaño claro y una sonrisa que parecía cautivar completamente a su esposa. Llevaba una camisa azul claro y jeans, y por la forma en que se inclinaba hacia Paloma, era obvio que entre ellos había una intimidad que iba más allá de la amistad casual. El corazón de Diego latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse desde la calle. Vio cómo Paloma reía con una alegría genuina que no había mostrado en casa durante semanas. Vio cómo el hombre tomaba su mano sobre la mesa y cómo ella no la retiraba. Vio cómo sus ojos brillaban de una manera que había olvidado por completo. Después de una hora, los vio levantarse. Se besaron rápidamente en la mejilla, pero fue un beso cargado de promesas. Diego lo siguió a distancia prudente mientras caminaban hacia el metro. Se separaron en la entrada. Paloma tomó la línea hacia su casa, mientras que el hombre, Roberto, seguramente, tomó la línea hacia el sur. Diego regresó a casa antes que Paloma, fingiéndose absorto en sus planos cuando ella llegó. Ella entró con la misma expresión radiante que había visto en la cafetería, pero que se desvaneció al verlo. «Hola, amor», dijo, dándole un beso mecánico en la frente. «¿Cómo estuvo tu día?» «Productivo», respondió Diego, estudiando su rostro. «¿Y el tuyo?» «Normal. Los niños estuvieron especialmente inquietos hoy. Creo que es la proximidad del Día de Muertos. Están muy emocionados con el festival». Otra mentira. Diego había visto su día, había sido testigo de su felicidad auténtica en esa cafetería. La mujer que estaba frente a él en este momento era una desconocida, alguien capaz de construir una fachada tan perfecta que había logrado engañarlo durante semanas, tal vez meses. «Paloma», dijo suavemente, «¿hay algo que quieras contarme?» Por un momento, vio un destello de pánico en sus ojos, seguido rápidamente por una expresión de confusión artificial. «¿Contarte sobre qué? ¿Pasó algo?» «No, solo... últimamente siento que estás distante. ¿Está todo bien entre nosotros?» Paloma se acercó y lo abrazó, pero Diego pudo sentir la tensión en su cuerpo. «Todo está perfecto, mi amor. Tal vez he estado un poco estresada con el trabajo, pero eso es todo.
Te amo, ¿lo sabes? Y yo a ti, respondió automáticamente, pero las palabras se sintieron vacías en su boca. Esa noche, mientras Paloma dormía a su lado, Diego permaneció despierto mirando el techo. El sonido de su respiración regular, que durante años había sido su arrurrús, ahora le parecía el de una extraña. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba ella viviendo esta doble vida. Cuántas mentiras había escuchado sin darse cuenta. Cuántas noches había dormido junto a una mujer que soñaba con otro hombre. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando finalmente se durmió, y su último pensamiento consciente fue una pregunta que lo atormentaría durante los días siguientes. ¿Quién era realmente la mujer con la que se había casado? ¿Y qué había hecho con la Paloma de la que se había enamorado? El sábado amaneció gris y húmedo, con esas nubes bajas que en octubre abrazan la Ciudad de México como un presagio. Diego despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto, a pesar de que el reloj marcaba las 8 de la mañana. A su lado, Paloma seguía durmiendo profundamente, con una expresión de paz que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en la mente de su esposo. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina, donde preparó café con movimientos mecánicos. El ritual matutino, que durante años había sido un momento de conexión tranquila, ahora se sentía como una representación teatral de una vida que ya no existía. Mientras el café se filtraba lentamente, Diego observó por la ventana hacia el jardín donde había escuchado esa primera conversación telefónica que había cambiado todo. Las bugambilias seguían floreciendo con su color magenta vibrante, ajenas al drama humano que se desarrollaba a metros de distancia. Paloma apareció media hora después, envuelta en la bata de seda que él le había regalado en su 5º aniversario. Sus movimientos eran más cautelosos de lo usual, como si pudiera sentir la tensión que saturaba el aire entre ellos. «Buenos días, mi amor», dijo, acercándose para darle el beso matutino de siempre. Pero Diego se apartó ligeramente, fingiendo buscar azúcar para su café. «Buenos días», respondió sin mirarla directamente. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», mintió Paloma, porque Diego había sentido cómo se movía inquieta durante toda la noche. «¿Y tú?» «Te sentí despierto muy tarde. Tenía cosas en la mente. El proyecto del INBA, ya sabes». Se sentaron a desayunar en un silencio que se extendía como un abismo entre ellos. Diego observaba cada gesto de su esposa, cada expresión facial, buscando señales de la mujer que había visto riendo en esa cafetería con Roberto. ¿Dónde estaba esa felicidad auténtica cuando estaba con él? ¿Cuándo había dejado de ser la fuente de su alegría? «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Diego, cortando un pedazo de papaya con más fuerza de la necesaria. Paloma vaciló un momento antes de responder. «Pensaba ir a ver a mi mamá en Tlalpan. Hace tiempo que no la visito, y quiero ayudarla a preparar su ofrenda para el Día de Muertos». Diego asintió lentamente. Era una mentira plausible, el tipo de actividad que Paloma realmente disfrutaba. Su suegra, doña Carmen, era una mujer viuda de 70 años que vivía sola en una casa pequeña pero llena de recuerdos. Paloma la visitaba regularmente y siempre regresaba con historias sobre los vecinos del barrio y las últimas travesuras de los gatos callejeros que su madre alimentaba. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Diego, observando atentamente la reacción de Paloma. «No, no es necesario», respondió rápidamente, demasiado rápidamente. «Sé que tienes mucho trabajo, y además vamos a estar hablando de cosas de mujeres. Te aburrirías». Otra mentira. Diego siempre había tenido una excelente relación con su suegra, y Paloma solía insistir en que la acompañara porque sabía cuánto disfrutaba doña Carmen de su compañía. La anciana lo trataba como al hijo que nunca tuvo, y a menudo bromeaba diciendo que Paloma había tenido mucha suerte de pescarlo antes que alguna otra mujer más lista. «Está bien», dijo Diego fingiendo desinterés. «Salúdala de mi parte». Después del desayuno, Paloma se fue a duchar. Diego aprovechó el momento para revisar discretamente la agenda que ella siempre dejaba sobre la mesa del teléfono. No había ninguna anotación sobre visita a su madre, pero sí había una marca pequeña junto a la fecha del día. Una X, apenas perceptible, que parecía haber sido hecha con prisa. Cuando Paloma salió del baño, Diego notó inmediatamente
que se había arreglado con especial cuidado. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos oscuros, zapatos de tacón mediano que rara vez usaba para visitas familiares casuales, y se había aplicado un perfume diferente al que usaba habitualmente. Era un aroma más sofisticado, más seductor. «Te ves muy elegante para una tarde con tu mamá», comentó Diego, tratando de mantener un tono neutral. Paloma se sonrojó ligeramente. «Es que después pensaba pasar por el centro de Coyoacán, tal vez comprar algunas cosas para la ofrenda. Ya sabes cómo es el día de hoy, hay mucha gente y quería verme presentable». Diego asintió, pero su mente estaba catalogando cada inconsistencia. Paloma conocía Coyoacán como la palma de su mano. Había trabajado allí durante años y nunca se arreglaba especialmente para ir de compras a los mercados locales. Además, aún faltaban semanas para el Día de Muertos, y doña Carmen era tradicionalmente muy organizada con sus preparativos. «¿A qué hora crees que regreses?», preguntó. «No estoy segura. Probablemente tarde, ya sabes cómo es mi mamá cuando empieza a contar historias del barrio. Tal vez cene con ella». «Perfecto. Entonces yo aprovecho para avanzar trabajo». Se despidieron en la puerta con un beso que se sintió como una despedida más definitiva de lo que debería. Diego vio cómo Paloma caminaba hacia la parada del autobús con un paso más ligero del que había mostrado en casa. Había una energía en sus movimientos que hablaba de anticipación, de emoción apenas contenida. Esperó exactamente 10 minutos antes de tomar las llaves de su carro. Había tomado una decisión. Iba a seguir a su esposa y confrontar esta situación de una vez por todas. No podía continuar viviendo en esta incertidumbre que lo estaba consumiendo por dentro. El trayecto en autobús le dio tiempo para pensar. Paloma tendría que hacer al menos 2 transbordos para llegar a Tlalpan desde su casa en la Roma Norte. Diego conocía la ruta perfectamente porque la habían hecho juntos docenas de veces. Pero cuando llegó a la segunda estación de transbordo, vio a Paloma bajarse del autobús y tomar una dirección completamente diferente. En lugar de dirigirse hacia el sur, hacia Tlalpan, se dirigió hacia el oriente, hacia Xochimilco. Diego sintió una mezcla de vindicación y dolor profundo. Sus sospechas se confirmaban, pero eso no hacía que la realidad fuera menos devastadora. Siguió el autobús de Paloma a distancia prudente, manteniéndose siempre 2 o 3 vehículos atrás. Xochimilco un sábado por la tarde era un hervidero de actividad. Familias enteras llegaban para pasear por los canales en las coloridas trajineras. Parejas jóvenes buscaban romance entre las flores y la música de mariachi. Vendedores ambulantes ofrecían desde tamales hasta souvenirs turísticos. Era el escenario perfecto para una cita romántica discreta, perdida entre la multitud de personas que buscaban su propia dosis de felicidad dominical. Diego estacionó el carro a varias cuadras del embarcadero principal y caminó entre la multitud, manteniéndose alerta. No tuvo que buscar mucho. Cerca del muelle principal vio a Paloma sentada en una banca bajo un sauce llorón, mirando constantemente hacia ambos lados como si esperara a alguien. Se escondió detrás de un puesto de flores de cempasúchil y observó. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse por encima del ruido de la multitud. A los pocos minutos, vio acercarse al hombre de la cafetería. Roberto. Alto, atractivo, con esa sonrisa confiada que había cautivado a su esposa. La transformación de Paloma fue inmediata y dolorosa de presenciar. Su rostro se iluminó con una alegría genuina que Diego no había visto en meses. Se levantó de la banca y corrió hacia Roberto, quien la recibió con un abrazo largo y cálido. Se besaron en los labios, no el beso casual de 2 amigos, sino el beso apasionado de 2 amantes que se han extrañado. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar la infidelidad, otra muy diferente era ser testigo de ella. Vio cómo caminaban tomados de la mano hacia el embarcadero, cómo Roberto ayudaba a Paloma a subir a una trajinera decorada con flores rojas y amarillas, cómo ella reía cuando un mariachi se acercó a ofrecerles música. Durante 1 hora, Diego los siguió desde la orilla, moviéndose entre los puestos y restaurantes que bordeaban los canales. Los vio navegar lentamente por el agua verdosa, rodeados de otras parejas y familias que disfrutaban de la tarde. Los vio compartir micheladas y tacos, alimentarse mutuamente con la intimidad de amantes establecidos. Los vio besarse nuevamente cuando el mariachi tocó Bésame mucho,
La misma canción que había sonado en su propia boda. Cuando finalmente regresaron al embarcadero, Diego tomó una decisión. No podía seguir siendo un espectador pasivo de la destrucción de su matrimonio. Era hora de confrontar la situación directamente. Se acercó caminando lentamente mientras ellos se despedían junto a la banca donde se habían encontrado. Roberto tenía las manos en la cintura de Paloma, y ella tenía los brazos alrededor de su cuello. Era una imagen de intimidad que cortaba como un cuchillo. Paloma. Su voz sonó más calmada de lo que se sentía. Ambos se separaron bruscamente, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. La expresión de Paloma pasó por una secuencia rápida de emociones. Sorpresa, terror, culpa y finalmente una extraña mezcla de alivio y desafío. Diego, susurró, su voz apenas audible por encima del ruido de la multitud. ¿Qué haces? ¿Aquí? Esa es una pregunta interesante, respondió Diego, clavando su mirada alternativamente en su esposa y en el extraño que había estado besando. Pero creo que la pregunta más apropiada sería, ¿qué haces tú aquí? Porque hasta donde yo sabía, ibas a visitar a tu madre en Tlalpan. Roberto dio un paso atrás, claramente incómodo. Era más joven que Diego, probablemente por 5 años, y tenía esa apariencia de hombre que se ejercitaba regularmente y se cuidaba mucho. Sus ojos de un verde claro poco común mostraban una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser culpa genuina. «Mira, hermano», comenzó Roberto. «No, soy tu hermano», lo interrumpió Diego con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «Y creo que antes de que digas nada más, mi esposa debería explicarme qué está pasando aquí». Paloma parecía haberse quedado sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Diego no pudo determinar si eran de arrepentimiento, miedo o frustración por haber sido descubierta. La mujer que tenía frente a él era simultáneamente la persona más familiar y la más extraña del mundo. «Diego, esto no es lo que parece», dijo finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. «¿Ah, no?» Diego sintió una risa amarga subir por su garganta. «Porque lo que parece es que mi esposa, que supuestamente estaba visitando a su madre, en realidad está teniendo una cita romántica en Xochimilco con un hombre al que llama Roberto, durante conversaciones telefónicas secretas». El rostro de Paloma palideció. «¿Escuchaste mi conversación?» «Escuché suficiente». Un mariachi pasó cerca de ellos tocando alegremente La Cucaracha, ajeno al drama que se desarrollaba a metros de distancia. La ironía de la situación no se perdió en Diego. Estaban teniendo la conversación más importante de su matrimonio en el mismo lugar donde había comenzado su historia de amor, rodeados de música y felicidad que ya no les pertenecía. Roberto finalmente encontró su voz. «Señor Hernández, yo quería hablar con usted. Paloma y yo hemos estado tratando de encontrar la manera correcta de manejar esta situación». «¿Manejar qué situación exactamente?», preguntó Diego, aunque ya conocía la respuesta. Paloma se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchando ligeramente su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Diego, Roberto es mi hermano». El mundo se detuvo. De todas las explicaciones que Diego había imaginado durante las noches de insomnio de la semana pasada, esa no había sido una de ellas. «¿Tú qué?», preguntó, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies por segunda vez en una semana. «Mi medio hermano», aclaró Roberto, con una voz que sonaba cansada. «Tenemos el mismo padre». Diego miró alternativamente a Paloma y a Roberto, buscando algún parecido físico que confirmara esta revelación imposible. Ahora que sabía qué buscar, pudo ver similitudes sutiles. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, ciertos gestos que eran casi idénticos. «Pero eso es imposible», dijo Diego lentamente. «Conozco a tu familia. Conocí a tu padre antes de que muriera. Nunca mencionó otro hijo». Paloma soltó un sollozo. «Porque papá no sabía que Roberto existía. Su madre nunca se lo dijo». La revelación cayó sobre Diego como un rayo en día despejado. Se quedó inmóvil, procesando las palabras de Paloma, mientras el mundo continuaba girando a su alrededor, niños corriendo entre los puestos de dulces, mariachis tocando para turistas, vendedores gritando sus mercancías. Todo parecía surrealista.
como si estuviera viendo una película donde él era simultáneamente actor y espectador. ¿Tu hermano?, repitió, mirando fijamente a Roberto, buscando en sus rasgos alguna confirmación de esta historia imposible. ¿Cómo es que nunca supe de su existencia? Paloma se secó las lágrimas con manos temblorosas. Porque yo tampoco sabía que existía hasta hace 3 meses. Diego sintió que necesitaba sentarse. La banca donde momentos antes había visto a su esposa esperando a su supuesto amante ahora se convertía en el escenario de una revelación que reescribía completamente la narrativa de los últimos días de angustia. «Será mejor que me expliquen todo desde el principio», dijo, su voz sonando extrañamente calmada considerando la tormenta emocional que rugía en su interior. Roberto miró a Paloma, quien asintió con expresión de cansancio, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante meses. «Mi mamá murió hace 6 meses», comenzó Roberto, con una voz que revelaba el dolor aún fresco de la pérdida. «Cáncer de páncreas. Antes de morir me dio una caja con documentos que había guardado durante toda su vida. Entre ellos estaba una carta que le había escrito a un hombre llamado Gilberto Morales en 1985 y su acta de nacimiento, donde aparecía él como mi padre. Diego conocía bien ese nombre. Gilberto Morales había sido el padre de Paloma, un hombre trabajador que había dedicado su vida a mantener a su familia, vendiendo productos en el mercado de San Juan. Había muerto de un infarto hace 5 años, dejando a doña Carmen viuda y a Paloma devastada por la pérdida del hombre que había sido su héroe desde la infancia. «Pero eso no puede ser», protestó Diego. «Tu padre era un hombre íntegro, Paloma. Amaba a tu madre. Nunca habría tenido una aventura», completó Paloma con amargura. «Eso es lo que yo pensaba también. Pero la evidencia estaba ahí». Roberto sacó su billetera y extrajo una fotografía desgastada. Era una imagen en blanco y negro de un hombre joven que Diego reconoció inmediatamente. Gilberto Morales a los 20 años, con la misma sonrisa confiada que había conocido en las fotos de la juventud de Paloma. «Esta foto estaba con los documentos», explicó Roberto. «Mi madre la había guardado durante más de 30 años». Diego estudió la fotografía y luego miró a Roberto. Los parecidos eran innegables una vez que sabías qué buscar. La estructura ósea, la forma de las manos, incluso la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativo. Era como ver un eco genético del hombre que había sido su suegro. «¿Cómo la encontraste?», preguntó Diego a Paloma. «Roberto me encontró a mí», respondió ella, sentándose finalmente en la banca. «Había estado investigando durante meses. Contrató a un detective privado que rastreó a papá hasta nuestra familia. Un día llegó a la escuela preguntando por mí». Diego recordó el día, 3 meses atrás, cuando Paloma había llegado a casa visiblemente alterada. Había dicho que había tenido un día difícil con los padres de familia, pero ahora recordaba que había estado distraída durante varias semanas después de eso. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque su esposa no estaba teniendo una aventura. Dolor porque había elegido excluirlo de algo tan importante. Paloma lo miró con ojos llenos de culpa. «¿Cómo le dices a tu esposo que el hombre que siempre idealizó como el padre perfecto tuvo un hijo fuera del matrimonio? ¿Cómo le explicas a tu madre de 70 años que el amor de su vida le fue infiel hace más de 30 años? Me lo dices porque soy tu esposo», respondió Diego con más dureza de la que pretendía. «Porque se supone que enfrentamos las cosas juntos. ¿No es eso lo que prometimos frente al altar?». Las lágrimas de Paloma se intensificaron. Tenía miedo, Diego. Miedo de lo que esto significaría para nuestra familia, para el recuerdo de papá, para mamá. Y además, hizo una pausa, mirando a Roberto con una expresión que Diego no pudo interpretar completamente. «Además que», Roberto intervino. «Además, yo no vine solo buscando reconocimiento familiar, señor Hernández. Vine porque necesito ayuda». Diego frunció el ceño. «¿Qué tipo de ayuda?». «Soy ingeniero industrial, pero he estado desempleado durante 8 meses. Mi madre gastó todos nuestros ahorros en tratamientos médicos que al final no sirvieron de nada. Estoy a punto de perder la casa donde crecí, y pensé que tal vez mi nueva familia podría ayudarlo económicamente», completó Diego.
sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera diferente. Por eso los encuentros secretos. Por eso las mentiras. Paloma asintió miserablemente. Roberto necesita 500,000 pesos para salvar la casa de su madre. Es lo único que le queda de ella. Le he estado dando dinero de mis ahorros, pero no es suficiente. Diego sintió un mareo. 500,000 pesos era una cantidad considerable, más de lo que tenían en ahorros familiares. ¿Cuánto le has dado ya? 80,000 pesos, susurró Paloma. Diego se pasó las manos por el cabello, sintiendo que la situación se volvía cada vez más compleja. No solo su esposa había estado ocultándole la existencia de un hermano, sino que había estado drenando sus ahorros familiares para ayudarlo sin consultarle. Paloma, ese dinero era para el enganche de la casa nueva que estamos planeando comprar. Lo sé, sollozó. Pero es mi hermano Diego. Es lo único que me queda de papá, aparte de mamá. Roberto se veía visiblemente incómodo. Señor Hernández, yo no quería causar problemas en su matrimonio. Cuando Paloma me dijo que estaba casada, le dije que tal vez era mejor que su esposo supiera sobre mí desde el principio. Pero ella decidió que no. Diego miró a su esposa con una mezcla de dolor y decepción. Decidí que necesitaba tiempo para procesarlo todo primero. Se defendió Paloma. Es mucha información, Diego. No solo para ti, sino para mí también. Durante 30 años creí que conocía a mi padre completamente. Diego se levantó de la banca y comenzó a caminar en círculos pequeños, tratando de organizar sus pensamientos. La revelación de Roberto explicaba muchas cosas. Los cambios en el comportamiento de Paloma, las conversaciones telefónicas secretas, las salidas misteriosas, pero también planteaba nuevas preguntas sobre confianza, comunicación y honestidad. En su matrimonio, ¿qué evidencia tienes de que realmente eres su hermano?, preguntó a Roberto. Porque discúlpame si sueno escéptico, pero apareces de la nada justo cuando necesitas dinero. Roberto sacó una carpeta de manila de su mochila. Entiendo su escepticismo. Yo mismo necesitaba estar seguro antes de acercarme a Paloma. La carpeta contenía documentos que Diego examinó meticulosamente. El acta de nacimiento de Roberto, donde efectivamente aparecía Gilberto Morales como padre. Cartas escritas a mano por la madre de Roberto dirigidas a Gilberto. Cartas que nunca fueron enviadas. Fotografías que mostraban a una mujer joven embarazada junto al hombre que Diego había conocido como su suegro, y más impactante aún, una prueba de ADN reciente. ¿Una prueba de ADN?, preguntó Diego, examinando el documento. Oficial. Roberto la pagó, explicó Paloma. Usó un cabello del cepillo de papá que mamá guardó como recuerdo. Diego leyó los resultados. La probabilidad de paternidad era del 99.9%. Era científicamente innegable. Roberto Medina era hijo de Gilberto Morales, lo que lo convertía en medio hermano de Paloma. ¿Tu madre sabía que tu padre estaba casado?, preguntó Diego a Roberto. Sí, respondió Roberto con tristeza. Por eso nunca le dijo que estaba embarazada. Mi madre era muy joven, apenas 18 años, y trabajaba en una tienda cerca del mercado donde él vendía. Según sus cartas, tuvieron una relación de varios meses, pero cuando ella descubrió que estaba casado y que su esposa también estaba embarazada, decidió desaparecer de su vida, completó Diego, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. Exactamente. Se mudó a Guadalajara, donde yo nací y crecí. Me registró con su apellido y nunca mencionó quién era mi padre hasta que estuvo muriendo. Diego miró a Paloma, quien había estado observando silenciosamente el intercambio. ¿Doña Carmen sabe algo de esto? No, respondió Paloma firmemente. Y no puede saberlo. La mataría, Diego. Papá era el amor de su vida. Después de 5 años de viudez, finalmente está encontrando un poco de paz. Esto la destruiría. Diego entendía el dilema de su esposa, pero seguía dolido por haber sido excluido de una decisión tan importante. Entonces decidieron manejar esto completamente solos, ¿verdad?, preguntó. Sin importar cómo me sintiera yo al verte actuar de manera misteriosa, sin importar las dudas que pudiera tener sobre nuestro matrimonio. Paloma se acercó a él, tomándole las manos. Diego, yo nunca quise lastimarte. Cada día que pasaba sin decirte se volvía más difícil. Esta semana he notado cómo me miras, cómo sospechas, y me estaba matando por dentro.
pero no lo suficiente como para decirme la verdad. Tenía miedo de que me juzgaras por ayudarlo. Tenía miedo de que pensaras que era demasiado ingenua, demasiado emocional. Roberto intervino nuevamente. La culpa es mía, señor Hernández. Paloma quería contarle desde el principio, pero yo le pedí que esperara. Tenía miedo de que usted pensara que era un estafador, que solo quería aprovecharse de su nueva familia. Y tenías razón al estar preocupado, admitió Diego. Porque eso es exactamente lo que pensé durante un momento. Se hizo un silencio incómodo entre los tres. A su alrededor, Xochimilco continuaba con su alegría dominical, ajeno al drama familiar que se desarrollaba en una banca bajo un sauce llorón. Diego pudo escuchar a lo lejos a un vendedor gritando, «¡Esquites! ¡Esquites con chile y limón!». Y el sonido le pareció absurdamente normal considerando que su mundo acababa de voltearse por completo. «¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros?», preguntó Diego directamente a Roberto. Roberto respiró profundamente. «Quiero conocer a mi hermana. Quiero tener una familia, porque durante 30 años no tuve nada más que a mi madre. Y sí, necesito ayuda financiera, pero no quiero que sea un regalo. Quiero que sea un préstamo que pueda pagar cuando consiga trabajo». «¿Y has estado buscando trabajo?». Roberto sacó otra carpeta, esta vez llena de currículum vitae, cartas de rechazo y comprobantes de entrevistas. «He aplicado a más de 50 posiciones en los últimos 8 meses. La economía está difícil para todos, pero especialmente para alguien de mi edad sin conexiones familiares o profesionales en la Ciudad de México». Diego examinó los documentos. Roberto había estado genuinamente buscando empleo, y sus referencias profesionales eran impresionantes. Era claramente un hombre educado y trabajador que había tenido mala suerte. «¿Por qué Guadalajara?», preguntó. «¿Por qué no buscar trabajo allá?». «Porque allá no tengo familia», respondió Roberto simplemente. «Y después de perder a mi madre, la soledad se volvió insoportable. Cuando descubrí que tenía una hermana en la Ciudad de México, sentí que tal vez tenía una oportunidad de empezar de nuevo». Diego miró a Paloma, quien había estado escuchando silenciosamente. En sus ojos vio una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que él pudiera entender la situación. Terror de que esto pudiera destruir su matrimonio. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente. «Es mucha información muy rápida». «Lo entiendo completamente», respondió Roberto. «Y lamento mucho haber causado problemas entre ustedes. Esa nunca fue mi intención». «Las intenciones son importantes», dijo Diego. «Pero las acciones tienen consecuencias, sin importar las intenciones detrás de ellas». El domingo amaneció con una tensión palpable en la casa de la colonia Roma Norte. Diego había pasado la noche anterior en el sofá de la sala, no por enojo, sino porque necesitaba espacio físico para procesar mentalmente todo lo que había descubierto. Paloma había respetado su necesidad de distancia, aunque pudo escuchar cómo se movía inquieta en el dormitorio durante toda la madrugada. El aroma del café y los huevos revueltos flotaba por la casa. Pero esta vez era Diego quien había preparado el desayuno. Necesitaba hacer algo con las manos mientras su mente trabajaba incansablemente, tratando de reorganizar 12 años de matrimonio, bajo esta nueva luz de revelaciones y secretos. Paloma apareció en la cocina a las 9, vestida con una bata sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y la falta de sueño, y Diego sintió una punzada de culpa al ver su estado. Pero rápidamente recordó que ella había elegido cargar sola con este peso durante 3 meses. «Buenos días», dijo suavemente, sirviéndose café con manos temblorosas. «Buenos días», respondió Diego, volteando los huevos con más concentración de la necesaria. «¿Dormiste algo?». «No mucho». Paloma se sentó en la mesa, observando los movimientos mecánicos de su esposo. «Diego, necesitamos hablar». «Sí, necesitamos hablar». Diego apagó la estufa y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia emocional que nunca antes había existido entre ellos. «Pero antes quiero que me expliques algo. ¿En qué momento decidiste que podías tomar 80,000 pesos de nuestros ahorros sin consultarme?». Paloma se encogió visiblemente. «Diego, yo... no», la interrumpió, levantando una mano. «No me des explicaciones emocionales. Quiero hechos. ¿Cuándo tomaste el dinero?
¿Cómo lo justificaste en tu mente? ¿En qué momento pensaste que estaba bien mentirme sobre gastos tan significativos? Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas nuevamente. La primera vez fueron 10,000 pesos, hace 2 meses. Roberto me dijo que iba a perder la casa esa semana si no hacía al menos un pago parcial de la hipoteca atrasada. ¿La primera vez? Diego sintió que su temperatura corporal subía. ¿Cuántas veces has tomado dinero? 8 veces, susurró Paloma. 10,000 cada 2 semanas, aproximadamente. Diego se levantó bruscamente de la mesa. 8 veces. Paloma, eso significa que durante 2 meses completos has estado mintiendo activamente sobre nuestras finanzas familiares. Pero es mi hermano, gritó Paloma levantándose también. Es la única familia que me queda además de ti y mamá. Soy tu esposo, gritó Diego de vuelta sorprendiéndose de la intensidad de su propia voz. Se supone que soy tu compañero en las decisiones importantes, no un obstáculo que tienes que evitar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se quedaron mirándose desde lados opuestos de la mesa, respirando agitadamente. Era la primera pelea real que habían tenido en años, y la primera vez que se gritaban en la historia de su matrimonio. Tienes razón, dijo Paloma finalmente, su voz rota. Tienes toda la razón, pero Diego, si hubieras visto a Roberto cuando me contó sobre su madre, sobre lo solo que ha estado. ¿Y qué hay de mí? Diego sintió años de frustración saliendo a la superficie. ¿Qué hay de lo solo que me he sentido estas últimas semanas, viendo cómo mi esposa se convertía en una extraña? ¿Sabes lo que pensé? Pensé que me... Estaba siendo infiel, Paloma. Pensé que había perdido al amor de mi vida por otro hombre. Paloma se cubrió la cara con las manos, sollozando. Dios mío, Diego, lo siento tanto. Nunca quise que pensaras eso. Pero eso pensé. Durante una semana completa viví en el infierno, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado, como esposo. Me quedé despierto noches enteras repasando cada conversación, cada gesto, buscando el momento exacto en que había dejado de ser suficiente para ti. Diego se dirigió hacia la ventana que daba al jardín, el mismo lugar donde había escuchado la primera conversación telefónica que había iniciado toda esta situación. Las bugambilias seguían floreciendo, indiferentes al drama humano. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más me duele? Continuó sin voltear. No es que hayas ayudado a Roberto, no es que hayas tomado el dinero, es que no confiaste en mí lo suficiente como para incluirme en la decisión. Tenía miedo, susurró Paloma. ¿Miedo de qué, exactamente? ¿De que dijera que no? ¿De que fuera insensible? En 12 años de matrimonio te he dado razones para pensar que soy incapaz de compasión. Paloma se acercó lentamente. No tenía miedo de tu reacción hacia Roberto. Tenía miedo de mi propia reacción. Diego finalmente se volteó. ¿Qué quieres decir? Tenía miedo de que si hablaba de esto contigo, me darías cuenta de lo mucho que me estaba afectando descubrir que papá no era el hombre perfecto que yo creía. Paloma se sentó pesadamente en el sofá. Toda mi vida he usado la relación de mis padres como el modelo de lo que debería ser un matrimonio. Papá adoraba a mamá, nunca la engañó, nunca la decepcionó. Y de repente descubro que sí la engañó, que sí tuvo secretos, que no era el hombre íntegro que yo pensaba. Diego comenzó a entender una dimensión diferente del problema. Y tenías miedo de que eso cambiara tu perspectiva sobre nosotros. Tenía miedo de que si aceptaba que papá era capaz de mentir y engañar, tendría que aceptar que cualquier hombre era capaz de eso, incluyéndote a ti. Diego sintió una mezcla de comprensión y frustración. Entonces decidiste engañarme y mentirme para protegerte de la posibilidad de que yo te engañara y mintiera. Paloma levantó la vista, sorprendida por la ironía que él había señalado. Suena terrible cuando lo dices así. ¿Por qué es terrible, Paloma? Destruiste la confianza que tenías miedo de perder. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Diego pudo escuchar el sonido distante de las campanas de la iglesia del barrio, llamando a misa dominical. Un sonido que normalmente encontraba reconfortante pero que hoy le parecía melancólico. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Paloma finalmente. No, lo sé, respondió Diego honestamente. Primero necesito entender completamente la situación financiera. Quiero ver todos nuestros estados de cuenta, todas las transacciones. Necesito saber exactamente en qué posición estamos. Paloma asintió.
Por supuesto. Segundo, quiero conocer mejor a Roberto. No como el hermano perdido que apareció mágicamente, sino como una persona real con historia, referencias, planes para el futuro. Está bien. Y tercero, Diego hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Necesitamos terapia de pareja. Paloma lo miró sorprendida. ¿Terapia? Paloma, en 3 meses cambiaste fundamentalmente la dinámica de nuestro matrimonio sin consultarme. Eso no es algo que podamos resolver con una conversación y un abrazo. Necesitamos ayuda profesional para reconstruir la confianza. ¿Significa eso que quieres salvar nuestro matrimonio? Preguntó Paloma con voz esperanzada. Diego la miró durante un largo momento. Significa que quiero tratar de salvarlo. Pero necesito que entiendas que todo ha cambiado, Paloma. No puedo fingir que estos últimos meses no sucedieron. El teléfono de Paloma sonó interrumpiendo la conversación. Era Roberto. ¿Contestas?, preguntó Diego. Paloma miró la pantalla, vacilante. ¿Quieres hablar con él? Ponlo en altavoz. Paloma aceptó la llamada. Hola, Roberto. Hola, Paloma. ¿Cómo están las cosas? ¿Hablaste con Diego? Estamos hablando ahora, respondió Paloma. Estás en altavoz. Señor Hernández, dijo Roberto, su voz sonando nerviosa. Quería disculparme otra vez por la situación de ayer. Roberto, dijo Diego, quiero que vengas a cenar esta noche. A las 7. Quiero que conozcas a mi suegra. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Perdón? Doña Carmen viene a cenar todos los domingos. Si realmente eres parte de esta familia, es hora de que la conozcas. Pero también es hora de que ella sepa la verdad sobre su esposo. Diego, protestó Paloma. Dijimos que no podíamos decirle a mamá. No, tú decidiste que no podíamos decirle. Pero los secretos familiares son lo que nos metió en este problema en primer lugar. Diego se acercó al teléfono. Roberto, ¿estás dispuesto a conocer a tu madrastra y contarle quién eres realmente? Roberto tardó un momento en responder. Sí, señor, si usted cree que es lo correcto. Creo que es hora de que esta familia deje de guardar secretos. Diego miró directamente a Paloma. Todos los secretos. Después de colgar, Paloma se veía pálida. Diego, esto va a destrozar a mamá. Tal vez. O tal vez tu madre es más fuerte de lo que crees. Tal vez es hora de que le des la oportunidad de manejar la verdad, en lugar de decidir por ella qué puede y no puede soportar. ¿Y si le da un infarto? ¿Y si esto la mata? ¿Y si no? ¿Y si resulta que puede encontrar una manera de incorporar esta información en su vida sin que destruya todo lo que creía sobre su matrimonio? Paloma se quedó pensativa. Nunca pensé en esa posibilidad. Porque has estado tan enfocada en proteger a todos de la verdad que olvidaste que a veces la verdad puede ser liberadora. Diego se dirigió hacia la puerta. Voy a salir un rato. Necesito caminar y pensar. Cuando regrese, quiero que tengas listos todos nuestros estados de cuenta financieros. ¿A dónde vas? A la iglesia, respondió Diego. Hace tiempo que no hablo con Dios, y siento que voy a necesitar toda la ayuda posible para lo que viene. Mientras caminaba por las calles dominicales de la Roma Norte, Diego reflexionó sobre cómo una simple conversación telefónica escuchada, por casualidad, había revelado capas de complejidad familiar que nunca había imaginado. Su matrimonio había sobrevivido a muchas pruebas menores a lo largo de los años, pero esta era diferente. Esta tocaba los fundamentos mismos de la confianza y la comunicación que habían construido juntos. La iglesia de San José, a unas cuadras de su casa, estaba llena de familias dominicales. Diego se sentó en una banca del fondo y observó a las parejas de diferentes edades, preguntándose cuántos secretos se escondían detrás de esas fachadas de normalidad dominical. Cuántos matrimonios aparentemente sólidos estaban construidos sobre verdades parciales y omisiones bien intencionadas. Cuando regresó a casa una hora después, encontró a Paloma sentada en la mesa del comedor rodeada de papeles bancarios, estados de cuenta y recibos. Había estado llorando, pero parecía más calmada. ¿Encontraste todo?, preguntó Diego. Sí. Y Diego, es peor de lo que pensé. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? No solo tomé dinero de nuestros ahorros. También usé la tarjeta de crédito para 2 de los pagos a Roberto.
Debemos 40,000 pesos adicionales que no te había mencionado. Diego se sentó lentamente, sintiendo que el suelo se movía nuevamente bajo sus pies. 120,000 pesos. Era más que el enganche para la casa nueva que habían estado planeando. Era más que sus ahorros para emergencias. Era suficiente dinero para cambiar significativamente sus planes de vida. Paloma, dijo finalmente, su voz peligrosamente calmada. Creo que necesitamos cancelar la cena de esta noche. Tenemos problemas mucho más grandes de los que pensé. La tarde del domingo se extendía como una sombra larga sobre la casa de la colonia Roma Norte. Diego había estado revisando los papeles financieros durante horas, haciendo cálculos y recálculos, tratando de entender la magnitud real del daño económico que los secretos de Paloma habían causado a su estabilidad familiar. Los números no mentían. 120,000 pesos era una cantidad que tardarían al menos 2 años en recuperar, asumiendo que no tuvieran gastos inesperados. Paloma había cancelado la cena dominical con su madre, inventando una excusa sobre sentirse enferma. Diego no había protestado. Necesitaban resolver sus propios problemas antes de involucrar a doña Carmen en la complejidad de la situación con Roberto. Tengo una propuesta, dijo Diego finalmente, alzando la vista de los papeles esparcidos sobre la mesa del comedor. Paloma, que había estado sentada en silencio en el sofá durante la última hora, lo miró con expectativa mezclada con temor. Te escucho. Vamos a manejar esto como socios, no como víctima y culpable. Diego se levantó y se acercó a ella. Pero necesito que aceptes ciertas condiciones si queremos que nuestro matrimonio sobreviva a esto. Paloma asintió inmediatamente. Lo que sea. Primera condición. Transparencia financiera total. Todas nuestras cuentas se vuelven conjuntas. Todas las decisiones de gastos mayores a 5,000 pesos se discuten entre los dos, sin excepciones. Acepto. Segunda condición. Roberto tiene que demostrar que genuinamente está buscando trabajo y que puede desarrollar un plan realista para devolver el dinero. No vamos a ser banco personal de nadie, ni siquiera de la familia. Me parece justo. Tercera condición. Le decimos la verdad a tu madre. Hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy. Paloma palideció. Diego, por favor, dale tiempo para... No. La interrumpió firmemente. Los secretos familiares terminan hoy. Tu madre tiene derecho a conocer la existencia de Roberto, y Roberto tiene derecho a conocer a la mujer que fue esposa de su padre. Dejar que esta situación continúe en secreto solo va a crear más mentiras y más complicaciones. Paloma se quedó pensativa durante varios minutos. ¿Y si la noticia la afecta muy mal? Entonces la ayudaremos a procesarla. Juntos, como familia. Diego se sentó junto a ella en el sofá. Paloma, tu madre sobrevivió a la pobreza, crió una hija sola durante periodos difíciles y sobrevivió a la muerte del amor de su vida. Es más fuerte de lo que crees. Está bien, suspiró Paloma. Llamaré a Roberto y le diré que venga. Y llamaré a mamá y le diré que necesitamos hablar con ella sobre algo importante. Cuarta condición, continuó Diego. Y esta es la más importante. Empezamos terapia de pareja la próxima semana, y no solo unas cuantas sesiones para quedar bien. Un compromiso real de al menos 6 meses para reconstruir la confianza y mejorar nuestra comunicación. Acepto, dijo Paloma sin hesitación. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me vas a perdonar? Diego tomó las manos de su esposa entre las suyas. Ya te perdoné, Paloma. Pero perdonar no significa que todo vuelve automáticamente a ser como era antes. Tenemos que reconstruir lo que se dañó, y eso va a tomar tiempo y trabajo de ambos. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Paloma, pero esta vez parecían lágrimas de alivio más que de desesperación. 2 horas después, la casa se había transformado en el escenario de la reunión familiar más importante en décadas. Doña Carmen había llegado puntualmente a las 6, como siempre, llevando su famoso mole poblano y preguntándose por qué Paloma la había llamado con tanta urgencia. Roberto había llegado unos minutos después, visiblemente nervioso, pero vestido apropiadamente, para conocer a la mujer que había sido esposa de su padre. Mamá, comenzó Paloma cuando todos estuvieron sentados en la sala. Necesitamos contarte algo que va a ser difícil de escuchar. Doña Carmen,
Una mujer pequeña pero de presencia fuerte, miró alternativamente a su hija, su yerno, y al joven desconocido que estaba sentado incómodamente en una silla del comedor que habían traído a la sala. ¿Estás embarazada?, preguntó directamente, con la practicidad que la caracterizaba. No, mamá. Es sobre papá. La expresión de doña Carmen cambió inmediatamente. 5 años después de su muerte, hablar de Gilberto todavía le causaba una mezcla de dolor y nostalgia. ¿Qué pasa con tu padre?, Diego intervino. Doña Carmen, este joven es Roberto Medina. Tiene algo que decirle que la va a sorprender, pero queremos que sepa que no importa lo que escuche, estamos aquí para apoyarla. Roberto se aclaró la garganta. Señora Morales, yo soy hijo de su esposo. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Doña Carmen miró fijamente a Roberto, estudiando sus rasgos con la intensidad de alguien que busca confirmación de algo que su mente aún no puede procesar completamente. «¿Perdón?», dijo finalmente. «Gilberto Morales era mi padre», repitió Roberto suavemente. «Mi madre tuvo una relación con él en 1985, pero nunca le dijo que estaba embarazada». Doña Carmen se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas. Sus ojos pasaron de Roberto a Paloma, luego a Diego, buscando alguna señal de que esto fuera una broma cruel. Cuando no encontró ninguna, se levantó lentamente y se acercó a Roberto. «Párate», le dijo. Roberto se levantó y doña Carmen comenzó a caminar a su alrededor, examinándolo como si fuera una pieza de arte en un museo. Estudió su perfil, la forma de sus manos, su postura. Después de varios minutos, regresó a sentarse. «Tienes sus ojos», dijo simplemente. «Y la misma forma de pararte cuando estás nervioso». Roberto sacó la carpeta con los documentos. «Tengo pruebas, señora. Pruebas de ADN, fotografías». «No necesito pruebas», lo interrumpió doña Carmen. «Eres su hijo, lo puedo ver». Paloma se acercó a su madre. «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Quieres que llamemos al doctor?».